¿Conoces lo que es la taqiyya? Si no es así, quédate, porque estoy convencida que este vídeo puede resultarte muy útil y además tiene relación con los moriscos y los conversos. Quien me conoce ya sabe que siempre que puedo trato de hacer un guiño a la historia del Islam, porque por supuesto forma parte de mi formación académica y también de mi identidad, y en este caso viene muy a colación de la historia que os voy a explicar. Hace apenas unos días tuve la oportunidad de hacer una videollamada con una chica que acaba de convertirse al Islam hace apenas 3 meses y que vive en el territorio ocupado de Palestina, ¿vale? En la zona de Israel. Hay que tener en cuenta que esta persona está en una situación excepcional, con unas circunstancias muy distintas a las que podemos imaginar y que a su vez tiene a su alrededor familiares que están vinculados con el judaísmo. Por tanto, el poder adentrarse en ese camino del Islam y poder practicar con total libertad aquello que cree y que ha elegido para sí misma es ciertamente algo complicado. Tengo, por supuesto, su permiso para poder hablar de esta historia e incluso no le importaba si la quería etiquetar, pero no se trata en este caso de desvelar su nombre y que se la acribille a mensajes, sino utilizar esa historia suya personal para poder inspirarnos entre todos y compartir al mismo tiempo conceptos que son fundamentales en el Islam. Tengo que decir que cuando yo escuché su testimonio en primera persona y me explicaba cómo se vivía todo allí y cuáles eran esos miedos y conflictos que estaba atravesando, fue inevitable pensar en los moriscos y concretamente en aquellos que eran criptomusulmanes y que de forma clandestina seguían en su casa intentando mantener o preservar de algún modo el Islam, ¿no? Su historia me llevó a recordar el concepto de la taqiyya, que es el concepto que quiero exponer aquí, porque lejos de ser algo actual o incluso que se remonte a la época de los moriscos, siglo XV-XVI, realmente es algo que ha existido siempre desde los orígenes del Islam. Si nos remontamos a esa época del profeta Muhammad, en la ciudad de Meca, cuando se estaba construyendo y conformando esa primera comunidad musulmana, vemos claramente cómo también se aplicaba ese concepto de taqiyya, dada la situación tan crítica que ellos vivían, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de esto, que es precisamente el de Ammar, hijo de las 2 primeras personas que fallecieron, que murieron mártires en el Islam, a manos de tribus de Quraysh, ¿vale? De los jefes de estas tribus que se habían empeñado en atacar y torturar y perseguir a aquellas personas que empezaron a unirse y a vincularse a esta nueva religión que era el Islam, ¿sí? En el caso de Ammar, que también fue torturado igual que sus padres y que sobrevivió, hubo un momento en que negó esa creencia para poder liberarse de esa situación, ¿sí? Para poder salvar su propia vida frente a esa presión por parte de los Quraysh, ¿no? Y es a partir de ese momento que se establece como lícito este concepto de negar tu creencia, aparentemente, para poder salvar tu vida, ¿sí? Este ejemplo de Ammar lo vemos en otras muchísimas personas a lo largo de la historia y de forma más reciente también es algo, por ejemplo, que están experimentando a día de hoy todos esos musulmanes de Uigur que están en campos de concentración en China por el hecho de ser musulmanes, por el hecho de creer en el Islam. Son personas que están expuestas a torturas diarias, a las que se les obliga a comer cerdo, a beber alcohol, a cantar el himno chino y todo con ese afán de que la persona se rinda y niegue aquello en lo que cree. Por eso digo que no es algo nuevo, sino que es algo que forma parte de esa práctica del Islam, o podríamos decir de esa flexibilidad que otorga el Islam en determinadas circunstancias. Por eso yo nunca he defendido el hecho de que sea un mensaje monolítico, estanco y rígido, sino que hay una adaptabilidad en función de los contextos y circunstancias de las personas, ¿sí? Además, como digo, si pensamos, por ejemplo, en los moriscos, ellos también, aunque intentaban mantener el Islam, tenían que aparentar ser buenos cristianos, ¿sí? Porque si no, la Inquisición estaba detrás vigilando y en cualquier momento podrían llevárselos y juzgarlos. Esto además era algo que no solo les afectaba a ellos directamente, sino a toda la familia, porque realmente la condena se extrapolaba pues a todo tu clan, como quien dice, ¿no? Por tanto,
había una serie de presiones y de circunstancias que llevaron, por ejemplo, a los moriscos a asistir a la iglesia y rezar delante de las estatuas para poder aparentar ser un buen cristiano practicante, y después de forma clandestina en su casa salir incluso por la noche para poder hacer la oración y la ablución cerca del río, ¿sí? Tenemos casos, por ejemplo, en Ramadán, que durante el día, cuando estaban trabajando en el campo, en ese señorío, se abstenían de comer y de beber y esperaban hasta el atardecer para volver a su casa y poder romper el ayuno, es decir, que intentaban a toda costa poder mantener eso, aun cuando lo hiciesen a escondidas por ese riesgo que había, ¿no? De hecho, hay incluso fatuas que se emitieron en su momento dándoles esta licencia de poder tener esa doble vida, ¿no? Y eso es lo que significa la taqiyya, el hecho de tener una doble vida, el aparentar una cosa aun cuando internamente tú seas otra, ¿sí? Esto lo extrapolo a la situación real que vivimos muchas veces los conversos, y por eso digo que a raíz de esta conversación que tuve con ella me acordé totalmente de este concepto, porque podemos caer a veces en ese diálogo o en ese cuestionamiento hacia nosotros mismos por el hecho de no atrevernos a mostrarnos como musulmanes ante la sociedad o poderlo verbalizar y compartir y defender, ¿no? Preguntas del tipo: ¿realmente esta soy yo o no? ¿Por qué tengo que justificarme? ¿Por qué tengo que estar ocultándome? ¿Estaré siendo hipócrita por querer vivir mi espiritualidad en privado en casa y que nadie a mi alrededor sepa que soy musulmán o musulmana, ¿no? Y esta, que es una cuestión, un pensamiento, una idea muy común entre los musulmanes conversos, es algo que nos debe hacer reflexionar, en el sentido de que la espiritualidad es algo muy íntimo y personal de cada uno, y en ningún caso estás obligado a predicarlo y exponerlo a los cuatro vientos. Partiendo de esa idea, uno no es hipócrita si está en una circunstancia excepcional en la que puede haber un conflicto mayor. Estoy hablando, por ejemplo, una persona que, si dice que es musulmana, su familia la va a echar de casa a la calle, pues entonces podría llegar a aplicarse de algún modo este concepto de taqiyya hasta que pueda salir de esa situación, ¿sí? La idea está en que no deberíamos sentirnos hipócritas por no querer compartir aquello que creemos, porque una cosa es no practicar el Islam y otra cosa es practicarlo en la intimidad de tu casa sin necesidad de justificar ante el jefe por qué ese día estás haciendo el ayuno o no. Cada uno debería ser libre de poder expresar aquello que considere a las personas oportunas en cada momento de la vida. Yo puedo decirle a mi jefe que ese día estoy ayunando, o puedo simplemente decirle que soy musulmana, sin entrar en más detalle de lo que estoy haciendo o dejo de hacer. O incluso en el ámbito del trabajo no tendría ni siquiera la necesidad de exponerlo, salvo que haya un elemento físico como por ejemplo el hijab, que entonces denote una creencia de fondo, ¿no? Pero la idea está aquí en que muchas veces tenemos presión y caemos en el error de sentirnos mal porque nuestro círculo aún no conoce todo lo que hacemos o dejamos de hacer, cuando realmente en cada una de nuestras identidades, en cada uno de nuestros roles, las personas tienen una idea de nosotros, pero ninguna de ellas es determinante de quiénes realmente somos. Sé que esto puede ser un poquito trabalenguas, tal y como lo he dicho, pero la idea fundamental es que, por ejemplo, mis padres tienen una idea de mí y me conocen en base a unas experiencias compartidas, una forma de hablar, etcétera, etcétera. Pero incluso mis padres se sorprenderían conmigo si me ven actuando de una forma o de otra, porque cada uno genera una imagen del otro en base también a un ideal, es decir, uno no es la misma persona cuando está con sus amigos, cuando está en la intimidad con su pareja, cuando está con su familia, cuando está en el trabajo, ¿no? Adquirimos una identidad distinta, un rol distinto, que es complementario entre sí. Por tanto, si tú en el trabajo no quieres especificar algo que para ti es muy personal como la espiritualidad, no tienes la obligación de hacerlo,
¿sí? De la misma manera, si tú quieres, porque tienes esa confianza y porque realmente sientes que como es algo importante para ti, es necesario compartirlo con ese entorno querido, el poder hablar con tu familia y hacerles saber que eres musulmana y que ese es el camino que has elegido, claro que puedes hacerlo. O sea, la idea aquí está en que muchas veces nos sentimos hipócritas por cosas que realmente no deberían llevarnos a ese punto, no tienen un mayor trasfondo, ¿sí? Incluso, como digo, en según qué situaciones o contextos, la taqiyya, ese ocultarse, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Estoy hablando, obviamente, de situaciones excepcionales, como el caso de esta chica. Si tu entorno tiene esa vinculación judía, si hay a tu alrededor ese tipo de comentarios islamófobos y críticos y además estás en un país que está actualmente pues cometiendo una masacre, un y no puedo terminar para que no me bloqueen el vídeo, contra otra población, puede suponer un gran riesgo para ti el hecho de decir, no, es que yo ahora soy musulmana, ¿sí? Entonces, claro que se aplica totalmente esa taqiyya para proteger y salvaguardar tu identidad, tu integridad como ser humano y tu propia vida, a expensas un poco de que esa situación pueda cambiar en el futuro y que puedas o bien cambiar de entorno, de contexto o incluso de país, ¿no? Así que, bueno, ahí quería dejarlo como reflexión abierta. Por un lado, lo que es este concepto que existe en el Islam desde sus orígenes y cómo ese concepto se relaciona con contextos actuales en los que uno puede verse forzado o obligado a según qué circunstancias. Esto tampoco, y es el último matiz que quiero hacer, debería llevarnos a la excusa, a decir, bueno, es que como no quiero tener conflicto con mis padres, pues nada, me como la croqueta de jamón y se acabó. No, aquí hay unas bases, hay unos criterios y hay unos parámetros a seguir. Y una cosa es un conflicto verbal en una comida puntualmente o que recibas una crítica o un comentario islamófobo, y otra cosa es hacerlo porque realmente hay un peligro para ti, ¿sí? Así que cuidado también con utilizar la taqiyya como excusa para mantener las cosas de las dos vidas, es decir, yo mantengo mis hábitos y rutinas a la hora de salir de fiesta, de tomar alcohol, de fumar, de beber, de tomar el cerdo, pues porque yo aparento ser uno más en la sociedad, aun cuando yo lleve mi espiritualidad por dentro, ¿no? Ojo con eso, porque la línea es muy fina. Yo simplemente os he puesto el ejemplo de esta chica porque hay contextos así. Existen a día de hoy, es importante conocerlos y eso nos tiene que llevar a recordar pues algo fundamental, una gran enseñanza en el Islam, que es esa adaptabilidad, es esa flexibilidad y la importancia de conocer los contextos y las circunstancias de cada persona, porque solo conociendo esos detalles y ese trasfondo es que podremos realmente ayudar y aconsejar mejor a alguien, en lugar de generalizar, dado que no todo el mundo tiene las mismas facilidades ni las mismas circunstancias a su alrededor. Espero que haya quedado claro. No se trata aquí de permitir todo y de hacer todo, sino de conocer exactamente en qué punto estamos y a partir de ahí pues qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué queremos hacer, porque vuelvo otra vez a la idea de que la espiritualidad es algo muy personal y privado de cada uno y está en uno mismo esa responsabilidad de decirlo o no decirlo. Es su libertad y es su derecho.